Hoy en modo potencial on tenemos a alguien que sabe mejor que nadie cómo proteger lo que nadie quiere que se rompa. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Álamo, que es el director comercial de una gran empresa, Proofpoint, una empresa de ámbito internacional, americana, y que él tiene el gusto de ser el director comercial para administración pública de toda España. Nos va a dar unas pinceladas de cómo la ciberseguridad debe estar presente en las empresas para que el correo electrónico y los datos de las empresas estén en buena salvaguarda y no se vean afectados por lo que los malos, por lo que los ciberdelincuentes pues están intentando hacer día tras día en nuestras administraciones y de los cuales nos debemos proteger gracias a la ayuda de empresas como en la que tú trabajas. Así que nada, bienvenido Pedro, y permíteme bueno, que te haga una serie de preguntas. Van a ser, como solemos hacer aquí en Potencial Digital On, van a ser 10 preguntas cortas en las cuales tú, de forma tranquila, nos puedes contestar y darnos tu opinión. Fenomenal. Pedro, como director comercial para el sector público en Proofpoint, ¿qué dirías que es lo primero que debe entender una administración pública sobre ciberseguridad? Fenomenal. Bueno, lo primero, daros las gracias por darnos la oportunidad de un año más patrocinar el evento Potencial Digital y darme la oportunidad particular de estar aquí contigo y compartiendo con todo tu equipo y con todos los oyentes del podcast esta conversación. En cuanto a la pregunta que me haces, yo creo que hay que entender bien el tema de la ciberdelincuencia. Al fin y al cabo, la ciberdelincuencia es una industria además que está profesionalizada, que requiere de pocos recursos y está muy impune, porque al fin y al cabo nunca acabas cogiendo a los malos, y detrás de todo eso hay un grupo de personas que tienen una serie de intereses. Incluso hay informes ya que dicen que la ciberdelincuencia genera más dinero que el narcotráfico. Fíjate de lo que estamos hablando. Entonces, dentro de ese entorno yo creo que es importante que las administraciones públicas lo entiendan. ¿Por qué? Porque la administración pública, pues al fin y al cabo, es un objetivo fundamental de esos ciberdelincuentes. Desde mi punto de vista, ¿por qué? Pues dos cosas. Comprometer una administración pública le da mucha publicidad, sale rápidamente los medios, todo se para y eso le da mucha publicidad a quien quiera atacar. Y luego, sobre todo, las administraciones públicas tenéis algo muy importante para los malos, que son los datos, y los datos de los ciudadanos, y eso vale muchísimo. Entonces yo creo que es importante que la administración pública entendáis ese contexto y entendáis la ciberseguridad como un pilar fundamental de vuestra política estratégica. Es decir, no existe una transformación digital, no existe una digitalización si no hay una política de ciberseguridad. Hablabas de los datos que son, pues eso, muy importantes para las instituciones, porque como decía, son datos del administrado, del ciudadano. Pero también está la parte de los correos electrónicos. Bueno. En cuanto a lo que es el riesgo que enfrentan las administraciones públicas con respecto a los correos electrónicos, ¿qué recomendaciones, qué visión crees que deben tener esas administraciones? ¿Cómo deben enfrentar esos riesgos, ¿no?, del robo de información y del uso del correo electrónico? Como todos sabemos, el correo electrónico se ha convertido en el principal vector de ataque, sin duda alguna. Para que te hagas una idea, nosotros en Proofpoint filtramos más de 7.000 millones de correos al día. O sea que fíjate la información que tenemos del panorama de amenazas y de lo que está pasando dentro del mundo actual. Y fundamentalmente a mí me gustaría compartir contigo qué es lo que vemos, ¿no? Porque hay cosas que son fundamentales. Evidentemente el correo electrónico se convierte en el principal vector de ataque, pero esos ataques han cambiado el paradigma, van dirigidos a las personas. Por eso siempre es importante enfocar una política de ciberseguridad al usuario, como comentaremos durante la conversación. Y esos ataques, además de ir dirigidos concretamente hacia las personas, necesitan de la activación humana. Por lo tanto, también es muy importante fomentar la concienciación del usuario, es decir, mientras más sepa discernir un usuario un correo que puede ser malicioso de lo que no lo es, pues evidentemente más protegida estará una organización. Y esto hace que haya que cambiar el paradigma. Os vais a reír, pero yo todavía voy a algunos clientes que dicen el correo electrónico, dice esto lo protegemos con el anti-spam. Por favor, el anti-spam, si eso es de cuando yo estudiaba. Entonces, piensan que con esas maneras de proteger
pues tienen protegidas a la organización. Y eso va acompasado de unos presupuestos. Evidentemente, si tú necesitas una serie nueva de herramientas que protejan el correo electrónico de una manera adecuada utilizando técnicas de inteligencia artificial, eso evidentemente tiene un coste. Si analizamos los costes que tenéis las administraciones públicas en la protección del correo electrónico, te sorprenderías de que es la partida más pequeña. Entonces, evidentemente, son unas cosas que los malos lo aprovechan para atacar. Entonces, es importante también que la capa política y toda la parte técnica sea consciente de esa importancia de que el correo electrónico es el principal vector de ataque y se dediquen los recursos económicos adecuados para invertir en esa serie de herramientas de protección que son totalmente contradictorias a las que había antes, ¿no? O sea, que en la nueva tecnología es donde hay que invertir. Y siguiendo en esta línea, ¿cuál pensáis desde Proofpoint que es la tipología de ciberataques que de forma más común o de forma más peligrosa se está produciendo hoy en día para atacar a las administraciones públicas? Pues mira, son fundamentalmente el ransomware, el phishing, la suplantación de identidades y todo ese tipo de ataques. Y también me gustaría compartir contigo un dato, ¿no? Que lo te decía antes, van centrados a las personas y van focalizados en esas personas para tratar de conseguir los objetivos que tienen. Y también me gustaría compartir con vosotros, que hemos hecho una serie de estudios nosotros aquí en España, de que el número de ataques que están recibiendo las administraciones públicas se van casi duplicando año a año. Es decir, lo que te comentaba antes, ¿no? La administración pública es un objetivo muy importante para los malos. Y ya en torno al 40% de los ciberataques que se producen en España van destinados o tienen como objetivo una administración pública. Genial. Bueno, en el ámbito de la digitalización es necesario siempre acompasar todo lo que es la digitalización con la protección de los procesos, ¿no? Eso pues es un reto porque la transformación digital de las empresas, las administraciones públicas, pues puede también provocar lo que es la paralización de esos procesos, ¿no? De los procesos que hay veces que es imposible paralizarlo, ¿no? Y si hablamos de administraciones públicas, por ley no puedes parar una administración pública. Con lo cual, ¿cómo se hace para compasar la transformación digital, la protección y sin detener esos procesos o esa vida de las empresas y de las administraciones públicas? Yo coincido contigo, el proceso no se puede parar, ¿vale? Y por nada absolutamente en el mundo. Entonces yo creo que la clave, aunque puede resultar complicada, yo creo que es sencilla, como todo en la vida, ¿no? Hay que combinar tecnología, hay que combinar procesos y hay que combinar personas. Cuando hablamos de tecnologías, pues hablamos de tecnología y yo siempre os recomiendo confiar en fabricantes líderes. El mundo de la seguridad está lleno de fabricantes, pero líderes hay muy pocos. Entonces yo siempre os recomiendo a las administraciones públicas confiar en fabricantes líderes de cada una de las soluciones que queráis implementar. Luego están los partners, ¿no? Que acompañan a los fabricantes. Partner también hay mucho, pero también tenéis que confiar en esos partners líderes que saben qué es lo que hay que hacer y en cada momento. Los procesos, evidentemente, lo comentábamos antes, no se pueden paralizar y es algo fundamental. Y luego hay una tercera piedra angular, que son las personas. Todo esto no es posible sin esa colaboración de las personas. Y aquí ya te comento que para mí es muy importante, ¿no? Esa colaboración público-privada, implementando, o sea, colaborando vuestra gente, con la gente de los fabricantes y con la gente de los partners, es lo que hace que todo este ecosistema vaya para adelante y al final consigamos lo que todos queremos, ¿no? Que es proteger mejor a las administraciones públicas y evidentemente, como comentas, sin parar los procesos. Pues sí, yo también pienso lo mismo, la colaboración público-privada. Yo, aunque estoy en un puesto de director general en una administración pública, en la Junta de Extremadura, vengo de la empresa privada, con lo cual lo entiendo perfectamente. Bien, ¿no? Sí. La siguiente pregunta va encaminada para que nos digas si crees que las administraciones públicas están desarrollando de forma certera lo que es la cultura de la protección, de la ciberseguridad, y si crees que existen acciones o iniciativas que se podrían llevar a cabo o que están pendientes todavía por hacer en el paradigma de la administración pública en España. Yo creo que afortunadamente está cambiando mucho todo esto y para bien. Si tú comparas cuando teníamos reuniones pues con perfiles como tú, directores generales de los gobiernos regionales, hace 5 o 6 años, la ciberseguridad era algo como, bueno, pues ahí está de lado, ¿no? Es algo que lo que tenemos que hacer. Y yo creo que afortunadamente entre todos hemos conseguido cambiar ese pensamiento y yo creo que todos tenemos claro que la ciberseguridad es un pilar fundamental de toda estrategia pues, de cualquier administración pública. Con lo cual creo que vais en el buen camino, ¿Qué pasa? Pues que evidentemente queda muchísimo camino por recorrer.
desarrollar. Entonces yo creo que hay que seguir apostando en esa colaboración público-privada, hay que seguir apostando precisamente en esa inversión en estrategias de seguridad y, como comentaba antes, tiene que venir acompañado con unos presupuestos para poder abordar todas esas estrategias. Proofpoint es una gran empresa, como decíamos, una empresa de ámbito internacional, sólida, con una trayectoria importante, pero ¿qué soluciones propone que marquen la diferencia en cuanto a lo que es la ciberseguridad, la protección de las administraciones públicas? ¿Qué valor diferencial ofrece en sus soluciones Proofpoint con respecto a vuestra competencia? Fenomenal. Nosotros en Proofpoint tenemos una estrategia de ciberseguridad basada en el análisis de riesgo que proporcionan las personas a las organizaciones, como te comentaba antes. Entonces, ¿qué es lo primero que evidentemente hay que proteger? El correo electrónico, el principal vector de ataque que comentaba antes. Es el origen de la compañía. Llevamos 20 años protegiendo el correo electrónico y siendo líderes en Gartner durante todos los últimos años y ganando la confianza de importantes clientes, tanto internacionales como nacionales. ¿Qué es el siguiente paso que hay que hacer? Hay que formar a los usuarios, hay que concienciar. Nosotros tenemos igual unas soluciones de formación y concienciación que ayudan a fomentar esa cultura de ciberseguridad dentro de los usuarios de las administraciones públicas. Y la tercera pata que comentábamos antes son los datos. Los datos hay que protegerlos. Al fin y al cabo sabemos que la seguridad 100% no existe. En algún momento pues los malos conseguirán entrar, entonces trataremos de proteger esos datos y también pues tenemos ese tipo de soluciones que basados igual en riesgo del usuario somos capaces de proteger la información que tenéis las administraciones públicas. Son esos 3 pilares básicos. Genial. Pues bueno, sabes que estamos dentro de un podcast que, como decíamos, se llama Modo Potencial, que está englobado dentro de las distintas actividades que se realizan previas al Congreso Potencial Digital. Un congreso que versa sobre transformación digital, donde hay robótica, hay inteligencia artificial, en fin, todo lo que es el paradigma de la tecnología en el mundo actual, ¿no? La transformación del mundo en general. Pero ¿cómo encaja la ciberseguridad dentro de Potencial Digital? Pues yo creo que encaja como una pieza angular. Evidentemente estás hablando de robótica, estás hablando de inteligencia artificial, que tengo que daros la enhorabuena porque otros congresos de este tipo solo se centran en ciberseguridad y no abordan este otro tipo de tecnología. Entonces yo creo que ahí vosotros tenéis una apuesta diferencial abordando estas tecnologías y la ciberseguridad es clave porque tú no puedes hacer robótica sin ciberseguridad, tú no puedes hacer inteligencia artificial sin ciberseguridad, con lo cual yo creo que es una parte engranaje fundamental para todo lo que estáis haciendo. Muy bien. ¿Y un consejo que tú le dieses a líderes empresariales, consejo urgente, que tú le dieses a un líder empresarial, a un líder político en cuanto a ciberseguridad, que debiese ser un consejo, como te decía, urgente, que deban de tenerlo en cuenta sí o sí? No soy yo muy de dar consejos, porque, bueno, ya sabe lo que pasa con los consejos. Pero yo siempre me gusta decir lo mismo a los responsables de ciberseguridad, me gusta decirles, no esperéis a que os ataquen, no esperéis a estaros comprometidos, adelantaros. Tratad de hacer las cosas antes de tiempo, porque lo que se trata es que no te acaben atacando. Bueno, atacando te van a atacar, porque ya sabes que atacando te van a atacar, pero que cuando te vayan a atacar no te comprometan. Entonces yo siempre os pido a todos los responsables, dice, anticiparos, que yo sé que muchas veces es difícil porque tenéis muchas prioridades y muchas cosas, pero yo creo que esa anticipación va a hacer que se proteja mejor cualquier administración pública. Tú tienes una larga experiencia dentro de este mundo, no has venido hoy aquí de nuevo, con lo cual seguro que tienes a tus espaldas un montón de experiencias, de casos de éxito. ¿Con cuál te quedas? ¿Con qué caso de éxito nos podrías contar de forma breve que te quedarías dentro del ámbito de la ciberseguridad? Yo más que hablar de uno, porque hombre, no está bien hablar de uno en particular, te hablo de mi experiencia dentro de Proofpoint con la administración pública. Aunque Proofpoint tiene 20 años de antigüedad en el mundo internacional, en España abrimos a finales del 2019. Y que después de 5 años de duro trabajo con la administración pública, que tú sabes que, oye, que siempre la administración pública es todavía mucho más complicado hacer las cosas, tenemos grandes referencias en la Administración General del Estado, en los gobiernos regionales, el mundo de las universidades colabora con Proofpoint, en la administración autonómica, local, diputaciones, ayuntamientos y luego cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Al fin y al cabo, la gente que nos protege a nosotros como ciudadanos protege a sus organizaciones con Proofpoint. Entonces, me siento muy orgulloso que esos proyectos de protección de correo, de formación y concienciación y de protección de esa información, las empresas confíen en nosotros para protegerse a sí mismos y, evidentemente, a los ciudadanos. Claro. Y ya para terminar, ¿no? Porque estamos en la última pregunta, que además es una doble pregunta, porque por una parte te pide que digas en una frase qué piensas encontrar o qué estás buscando
qué estáis buscando desde Proofpoint en Potencial Digital, cuál es vuestra expectativa, pero también qué mensaje, en esa misma frase, qué mensaje quieres dejar a la comunidad digital extremeña desde tu puesto como director comercial en España de Proofpoint. Fenomenal. Aquí hay una doble vertiente, esa que tú comentas del plan profesional, que evidentemente en un congreso como este pues esperas encontrar compañeros, esperas encontrar experiencia, esperas encontrar colaboración que dé fruto a relaciones comerciales que podamos ayudaros a las administraciones públicas. Pero luego hay una vena, que hay una parte personal, que es que yo soy extremeño, como bien sabes. Entonces, tener este tipo de eventos aquí en Extremadura que no se han hecho nunca, con la aceptación que tuvo el año pasado, con el crecimiento que prevéis este año, a mí me llena de orgullo. No puedo decírtelo de otra manera. Te lo dije el año pasado cuando estuvimos hablando, cuenta conmigo con esto cuando tú quieras, de la manera que tú quieras y tal. Pues llevamos todos, y no nos conocíamos de antes, en unos entornos, en otros, hablando de esto. Entonces, que haya una gente como vosotros que estéis potenciando esto, conmigo colaborar siempre. Con lo cual, esto hay que llevarlo no a Extremadura, no a España, sino al mundo entero. ¿Y qué le digo a la comunidad? Por favor, venid, inscribiros. Va a ser una experiencia maravillosa, va a ser un congreso estupendo, con un montón de oportunidades, y no puedo decir otra cosa, veniros a Potencial Digital. Muy bien, pues esto ha sido Modo Potencial On con Pedro Álamo de Proofpoint, una gran empresa. Y para terminar este podcast, recordaros que tenéis potencialdigital.es, se celebra los días 2 y 3 de octubre y en esa web tenéis las inscripciones abiertas. No dejéis pasar el tiempo, se están acabando las plazas que son gratuitas, ya lo sabéis, os esperamos el día 2 y 3 de octubre en Potencial Digital, en IFEBA.